Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y a las 5 y 8 de la tarde de hoy, 8 de julio del 2025, vamos a hablar en ¿Qué Palo es Noticia? Sobre lo más importante después de las 12 del mediodía que acabamos nuestro primer programa de hoy y sobre todo el seguimiento que le vamos a dar al caso de Arecibo que mantiene ya bajo fianza a el acusado de asesinar a su yerno en el área de Arecibo. También vamos a hablar del Departamento de la Familia y lo que le está exigiendo un grupo de profesionales, entre ellos la Organización de las Mujeres, sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico con los niños y las niñas de las madres y padres migrantes con estatus migratorio no definido que están siendo deportados. Le están exigiendo política pública al gobierno de Puerto Rico y el gobierno no contesta. Solo un jefe de agencia contestó. Para eso vamos a hablar a las 5:30 con la psicóloga Alice Pérez Fernández, que tiene información y es una de las portavoces de ese Comité de Acción Social. Y definitivamente lo que es la noticia de última hora que tenemos aquí en Bonita Radio, con un informe que bajó la inspectora general Ibeliz Rivera Torres sobre la policía de Puerto Rico y lo que supone que el excomisionado de la policía y el subcomisionado se hayan ido con sendos cheques, liquidaciones, incluso de horas extras y tiempo compensatorio a la que no tienen derecho. $114,000. Hay dinero en el gobierno de Puerto Rico para autorizarse licencias y pago de horas extras que no le pertenecían porque no tienen y no cualifican por ser posiciones de confianza para ello. Vamos a eso con 3 páginas del informe y en algún momento de aquí a mañana voy a dar más información a través de todas las redes sobre esa información porque es un documento 25 páginas y solamente tengo el resumen ejecutivo leído y entendido qué fue lo que pasó y les voy a traer la información. Antes, como siempre, les digo, voy a ustedes y pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Recuerden, lo pueden hacer aquí sin ningún problema y también en las otras formas de donativo. Los saludo brevemente, Florence Ramos, te echamos de menos esta mañana. A Ixes Camilo, Carles Baratá, Ricardo Núñez, Luz Díaz desde Winter Garden. También está Sandra Infanzón, que parece que ya llegó a la isla y está, mire, más relajada. Heidi Ramírez desde Michigan. Gracias a ti por tu apoyo siempre, Heidi. José Torres, Malungo Viera, Héctor García, M. Pastor del Valle, Luis Matías Meléndez, Berenique, Javier Jiménez está por ahí, Mildred Lozada, H. Luis Guadalupe,
Wilma Fontán, Vivian López, Edgar García, Mildred Lozada, Javier Jiménez, ya lo dije, Berenice también, creo que lo dije, Pablo Pimentel, Cruz Violeta, Edgar García y José Rodríguez. Vamos al mambo, vamos a las informaciones. Aparentemente, yo creo que ya salió, porque esta mañana un juez en el área de de Arecibo, le rebajó la fianza a $60,000 a don Miguel González Varela. Recordemos que es el acusado hasta el momento de un asesinato en primer grado con relación a la muerte de quien fuera su yerno, que supuestamente, ahora tengo un poco más de información, lo que ocurre es que don Miguel va a donde vive este joven que le había propinado una golpiza que envió al hospital a la hija de don Miguel, y finalmente iba a haber como una transacción de tienes que pagar por lo que le hiciste a mi hija, y en eso es que ocurre el asesinato. Va habiendo un poco más de información. Lo que hablábamos esta mañana se traduce en este momento a que don Miguel es incluso amigo del padre de este joven. Estamos hablando de personas conocidas. Habrá que tener toda la información y obviamente esto va a ser objeto del descubrimiento de prueba en este caso. Pero lo que ha trascendido por la información que ha traído, en este caso, los compañeros de un noticiero de televisión, es que este caballero es precisamente el padre de el que resultó muerto, Whistler Galarza, y dijo que en efecto era un gran amigo y lo conocía por ser del barrio aparentemente de donde él también es oriundo, en el área de Arecibo, y está bregando hoy con lo que significa que su hijo haya muerto a manos de su amigo. Como dije esta mañana, este es un caso que recién comienza a establecerse todo lo que ocurrió y cómo se dieron los hechos para que esta persona sea acusada de asesinato en primer grado. Hay algo bien importante que quisiera decir, porque lo que teníamos que hacer de análisis y perspectiva social de cómo se está atendiendo este asunto a través de la opinión pública, lo dije esta mañana. Pero quiero entrar un poco en lo que tiene que ver con la acusación y cómo va a venirse si se desmiembra esta acusación a que sea un delito de menos responsabilidad penal como lo tiene un asesinato en primer grado. Los fiscales acusan, y es modus operandi de los fiscales en Puerto Rico, acusan por el delito más grave de acuerdo a los hechos. Aquí no solamente hay un arma para la cual don Miguel tenía aportación, sino que hay un movimiento que se da de él hacia la búsqueda de esta persona y finalmente termina en el asesinato. Lo que siempre se establece como importante en el delito de asesinato es que usted tiene que probar la intención. Ya cuando ustedes empiezan a escuchar, o por lo menos yo, desde mi perspectiva periodística de investigación, empiezo a escuchar que hay una intención en ese acto de irlo a buscar, de llevarlo supuestamente al tribunal, pues ahí hay elementos que pueden empezar a bajar esa posibilidad de intención. Eso lo van a saber los abogados y las abogadas cuando empiecen a buscar las defensas que van a levantar para defender a esta persona. Que hacen eso los fiscales porque finalmente, sobre todo en un caso tan antipático ante la opinión pública como este, antipático por todo lo que hablábamos esta mañana y sobre todo porque la gente no confía en la justicia en Puerto Rico. Ya la Secretaría del Departamento de Justicia y la secretaria Lourdes Gómez dio instrucciones de que no se iba a oponer a que la fianza de don Miguel se redujera para que esté en la libre comunidad.
Y por ahí empiezan a verse las posibilidades de que haya una negociación, si no es ir a ver el caso, porque yo tengo que confesarles que yo no sé si hay en Puerto Rico un jurado que se ponga de acuerdo, porque recordemos que los veredictos tienen que venir unánimes después de una decisión en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se pongan de acuerdo para ordenar y determinar que esta persona es culpable de un delito de asesinato en primer grado. Incluso pensaría que ni de un delito menor, por todos los elementos que se han dado alrededor de este caso. Así que es importante que sepamos que por ahí se cocina en el área del derecho la posibilidad de que esta persona tenga o pueda llegar a un acuerdo con la fiscalía. No olvidemos que aquí hay una familia víctima que tiene que tomarse en consideración a la hora de que se va a hacer un acuerdo con el imputado. Sabemos mucho que parte de lo que significa la frustración del sistema, de la gente con el sistema de justicia, es precisamente que no se toma en consideración a las víctimas a la hora en que se va a establecer un acuerdo, un preacuerdo. Todo eso será importante. Pero el nivel de tragedia llegó hoy a establecerse que las familias de este joven que resultó muerto y de la persona que está acusada, en efecto, se conocían, son amigos, y por ahí está la terrible tragedia que significa una mujer abusada por otra persona, por otro hombre, por un hombre que fue su compañero, y así se ven las familias involucradas en este hecho que finalmente sigue siendo violencia contra las mujeres. Y yo quiero ir, antes de hablar con la psicóloga, la doctora Alice Pérez Fernández, a discutir lo que podamos de esta increíble nota que baja hoy, digamos, a las 2 de la tarde, cuando en efecto la inspectora general, la oficina de la inspectora general, emite un informe sobre la policía de Puerto Rico. Y lo primero que quiero decir es de quién estamos hablando. Estamos hablando, por un lado, del comisionado de la policía bajo la administración de Pedro Pierluisi, el coronel Antonio López Figueroa, tantas veces traído por nosotras a la discusión y al análisis de nuestro programa, por sobre todo la actitud que siempre tuvo Antonio López Figueroa de tratar de proteger, para mí, de una manera exagerada, aquello que se le señalaba que estaba mal en la policía de Puerto Rico. Y esto es un mal no solamente de Antonio López Figueroa, esto es un mal de muchos ex superintendentes, como se le llamaba antes, y comisionados de la policía. El nivel de protección es tal que yo creo que le ha hecho mucho daño a la policía. Y por otro lado, el subcomisionado de la policía, Juan Rodríguez Dávila, que me dicen que se conoce como el Chapo. Caramba. Yo espero que sea el Chavo y no el Chapo, pero sí, parece que le decían así. Juan Rodríguez Dávila, o le dicen porque está vivo, es este subcomisionado que, según la información que busqué en el 2014, llevaba 13 años en la uniformada y tuvo que actuar como superintendente asociado de la policía e interino en un cambio de mando allí en la policía de Puerto Rico. ¿Qué es lo que le imputa la oficina del inspector general a ambos oficiales? Y es importante establecer que es a ambos. Estamos hablando del comisionado y, por otro lado, el comisionado asociado. La inspectora general, la oficina de la inspectora, Ibeliz Rivera Torres, dice que ambos funcionarios
en un informe que emitió hoy y que es el resultado de 2 querellas que se recibieron. Una sobre el pago de licencias los ajustes por tiempo compensatorio. Y por otro lado, otra que tiene que ver con un funcionario de la unidad de transporte que estaba utilizando su vehículo para fines personales. En el caso de lo que involucra $114,000, sí, como ustedes lo escuchan, $114,000. La inspectora general dice, y cito de la página específicamente 4 de este informe, que evaluada la situación con el propósito de las posibles infracciones, de determinar las posibles infracciones, deficiencias, identificar sus posibles efectos en la operación del gobierno, se examinaron expedientes de personal, talonarios y nóminas. Además, se revisaron las certificaciones emitidas por la entidad y se realizaron las entrevistas al personal del cuartel general de la Policía de Puerto Rico o negociado de la policía y el Departamento de Seguridad Pública. Yo creo que es importante decir aquí, porque esto nos va a explotar en la cara ya mismo cuando sigamos el relato de este informe. Recordemos que a partir del 2018-2017 hubo una reestructuración de todo lo que tenía que ver con las agencias de seguridad y se creó la famosa sombrilla Departamento de Seguridad Pública. Ahí cae la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos, hasta este año creo que el Instituto de Ciencias Forenses, etc. Es importante el negociado de manejo de emergencia, porque el que puede haber autorizado, y esto va a ser lo interesante, hay que ver quién lo autorizó, pero quien era secretario del Departamento de Seguridad Pública bajo la administración de Antonio López Figueroa y de Juan Rodríguez Dávila como comisionado y subcomisionado respectivamente, o comisionado asociado, era Alexis Torres, el agente federal que dejó de ser agente federal para entrar en el mundo de las agencias públicas en Puerto Rico en materia de seguridad, y que lo más interesante es que era supuestamente el más GI, porque era federal. No dice el informe quién autorizó, o por lo menos yo no lo he encontrado. Cuando le dé lectura completa a todo el informe, es posible que podamos hablar sobre quién lo autorizó. Pero hasta el momento hay que decir que quien era el jefe de estos 2, comisionado y comisionado asociado, era Alexis Figueroa. Alexis Torres, perdón. ¿Qué dice la inspectora? Pues fíjense, el comisionado y el comisionado asociado recibieron pagos indebidos por horas extras y tiempo compensatorio federal ascendentes a $54,246.86 y $60,078.92 respectivamente. 54 para el comisionado y para el comisionado asociado 60. Entre el 2022 y abril del 2025. Ambos puestos de confianza clasificados como exentos bajo la Ley 26 del 2017, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo, importante, y la ley según enmendada como la Ley del Departamento de Seguridad Pública, por lo que no cualificaban para dichos pagos. Las funciones justificadas, coordinación, supervisión y representación son inherentes a sus cargos ejecutivos y no constituyen tareas operacionales. El artículo 8.2 de la Ley 8 del 2017, según enmendada, conocida como la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, invocada por el Departamento de Seguridad Pública, no ampara compensaciones
extraordinarias. Vamos a detenernos ahí. Si yo me dejo llevar por lo que dice la inspectora, que como en el caso de la oficina de la Contralora dice claramente, la contestación que me dio la agencia que yo estoy auditando es esta. Pues mire, está diciendo la inspectora, eso que usted me contesta, de que está cubierto por esa ley, no es cierto. No lo cubre. Yo nunca había escuchado en gobierno, nunca, que a un oficial de confianza se le paguen horas extra, porque precisamente están exentos. Usted puede trabajar 50 y le van a pagar el salario que tiene como jefe o como titular de confianza, porque por eso los servicios de confianza se pagan más caro. Yo no sé quién determinó en seguridad pública que esto era lo que tenía que pasar, pero yo quiero que ustedes sepan que la inspectora está diciendo, sin ningún problema, que le tienen que devolver ese dinero al erario. Y cuando vemos el desglose, a los que nos escuchan en tipo podcast, sepan que hay un desglose en este informe de todos los cheques que se dieron desde el 16 de octubre hasta el 30 de abril del 25 al comisionado y al comisionado asociado. Cuando la inspectora habla de los 54,000 y los 60,000, está hablando de que bruto eran 54,000 en el caso del comisionado Antonio López Figueroa, 54,246, y se le dio un cheque o varios cheques porque son diferentes transacciones de 50,096,97. Para que tengamos claro, de tiempo compensatorio, el comisionado de la policía ex de la administración de Pedro Pierluisi cobró del 16 de abril al 30 de abril del 24 10,070,44. Del 16 de mayo del 24 al 31 de mayo, 12,267. Del 16 de septiembre, periodo eleccionario, al 30 de septiembre, 2,953. Del 16 de abril, del 25 al 30 de abril, 16,863. Cuando usted ve esto, en el caso del comisionado asociado, cobró 5 cheques de tiempo compensatorio OTC y las horas de otras licencias. Primero, que sí hay una ley que le aplica a la Policía de Puerto Rico que tiene que ver con una ley federal que paga tiempo compensatorio. ¿Ustedes saben cuánto tiempo hay policías que en el día de hoy no le han pagado el tiempo compensatorio que trabajan? No son policías que cogen a los acusados y van a buscarlos para posar en la foto. Son policías que dan tránsito, son policías que se suben en helicóptero, son supervisores que tienen que estar trabajando, sargentos y otros que tienen que estar trabajando 12 y 16 horas porque hay servicios especiales, porque hay escasez de policía y tienen que doblar turno. Y que Antonio López Figueroa, que era un buen PNP en la Policía de Puerto Rico, los cheques le bajaran tan rápido que del 22 al 25 recibiera $50,000 entre tiempo compensatorio y otras licencias. Eso es lo que, cuando uno ve estos informes, tiene que traer el contexto de esto. Y yo estoy segura, porque lo hemos visto contestando las denuncias que se hacen desde el periodismo, sobre todo de Bonita Radio, porque voy a hacer aquí una salvedad.
y voy a traer una nota al cárcel. Antonio López Figueroa era uno de los nenes bonitos de los programas de entretenimiento de la administración de Pedro Pierluisi. Y lo entrevistaban y parece que eso, olvídese, era lo más grande. Fueron muy pocos los que hicieron denuncias de lo que hacía Antonio López Figueroa. Pero yo me imagino que cuando conteste esto va a decir, a mí me dijeron que eso era legal. A mí me firmaron la legalidad de yo pedir tiempo compensatorio. Yo me imagino que los viejos de la policía están diciendo, ¿ustedes se imaginan a aquel coronel Vázquez Eli pidiendo tiempo compensatorio? Que eso no había una sola escena que Vázquez Eli no llegara y era el jefe, el superintendente de operaciones de campo. A Gómez Sotomayor, que era de el SAIC, Investigaciones Especiales. Al propio Rosa Carrasquillo, que muchas críticas le tenemos. Esas son las cosas. Y si hay algún policía entre los internautas de hoy, saben, y es viejo, saben de quién yo estoy hablando. Que un superintendente como el propio Pedro Toledo, de la administración de Pedro Rosselló y después de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, dijera, mira, me tienes que pagar las horas extras. Que ese era un superintendente que iba, a veces no en condiciones, pero iba a muchos sitios y hacía presencia. Que pidiera tiempo compensatorio. Sandra, ¿cierto para quién autorizó? No sabía que eran exentos. Qué barbaridad. Y Banco de Talento. Vivian López. Son exentos los empleados, los comisionados o superintendentes de la policía. Claro que sí. Hay retirados que todavía le deben sus horas extra. Imagínate, Mildred Lozada. Imagínate. Pero estos, como están bien conectados con el PNP, hicieron lo que Pedro Pierluisi quiso que hicieran. Ahí los tenemos. Michelle Shooter, y después nos preguntamos por qué hacen, pero el que cae en sus promesas después se lo cobran, ojo, todos los demás. Y ellos no sabían los derechos a los cuales tenían derecho, no saben que los de confianza son exentos. Yo estoy loca por escuchar. Si es que lo escuchamos, porque yo estoy segura que los pelotamongas de la vida que le daban el micrófono cada vez que querían hacer un chouchito en los asuntos de la policía, estoy segura que no van a tocar esto. Estoy segura. Pero ahí está. Yo lo quise sacar hoy, aunque lo tenía tarde, porque saben que mañana no voy a estar y es posible que pueda hacer algo más tarde o antes de irme, pero me voy demasiado temprano, o por lo menos cuando llegue a Nueva York, porque yo es que estoy loca por escuchar lo que van a decir. Estoy loca por escucharlo. Claro, no olvidemos que aquí hay una administración PNP que odia a la administración anterior, aunque era parte de ella, Jennifer González versus Pedro Pierluisi, que yo estoy segura que van a buscar hasta debajo de las piedras para que le den esos chavos. Porque es que no todos son igualitos, hay unos más iguales que otros. Vamos a llamar bueno, vamos a ver si está disponible. Sí, ya estoy lista. Vamos a llamar a nuestra entrevistada. Y yo quiero entrar, antes de entrar con la doctora, en este tema, porque a mí me parece que los asuntos de la inmigración y de los inmigrantes en Estados Unidos versus en Puerto Rico van a tornarse peor de lo que están siendo. Y aquí hay una realidad. Y yo voy a ver hasta dónde tienen información de esos niños y niñas que en efecto la agente González, precisamente la esposa de Alexis Torres, ha dicho, Rebeca González, que quiere información de ellos y que están en la jurisdicción del Departamento de la Familia porque sus padres o sus madres están en condición de ser deportados por estatus migratorio no definido. Y eso es la denuncia que está haciendo este grupo de organizaciones cuyos portavoces sacaron hoy un comunicado de prensa diciendo, le preguntamos al Estado y no nos ha dicho nada. Vamos a llamar a la doctora Pérez Fernández para hablar sobre este tema. Recuerden, estamos hablando de lo que precisamente hace unos días dijo la secretaria del Departamento de la Familia, que a ella la habían contactado para que le diera información de
unos niños que estaban bajo la jurisdicción del departamento y supuestamente no iban a dar la información. Así que vamos a ver qué nos dice la doctora Pérez Fernández. Saludos, doctora, y bienvenida a Bonita Radio. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quisiera que usted nos dijera el reclamo que está haciendo esta organización sobre precisamente pedirle al Estado que les dé información de cuál es la política pública para proteger la niñez, como ustedes lo han llamado, en el caso de las posibles deportaciones de padres y madres en el contexto de las nuevas políticas de Donald Trump y que son políticas del gobierno de Puerto Rico de Jennifer González en este momento. Sí, bueno, el Frente Amplio de Acción Social es un grupo que tiene diversos profesionales, es un grupo multisectorial, y nosotros estamos muy pendientes a los temas que el gobierno maneje y sus agencias con respecto a las niñeces y juventudes y por ende a las madres y las familias, ¿verdad? El 3 de junio nosotros hicimos una carta, ¿verdad? Llevamos unos par de meses con estas redadas que está haciendo el ICE y las diferentes agencias federales con respecto a las personas que no tienen un estatus migratorio regular. Y en estos grupos comunitarios se estaba hablando de que se llevaban las personas y los niños quedaban al cuidado de otras personas, no necesariamente de familiares. Uh-huh. También el gobierno muchas veces ha dicho que no va a hacer una u otra cosa y resulta que al final del día si lo hacen, y te traigo el ejemplo del DITOT, ¿verdad? Donde supuestamente no habían dado ninguna información sobre las licencias y las personas en Puerto Rico y luego resultó que desde el día 1 prácticamente esa información ya se había facilitado. Así que nosotros estamos exigiéndole al gobierno desde el 3 de junio saber si existen menores de edad bajo la custodia del Estado, ¿verdad?, Libre Asociado de Puerto Rico, que hayan sido separados de sus madres, padres o cuidadores, ver su paradero, su estado de salud, su situación jurídica. ¿Cuál es el plan del gobierno? Porque no lo han dicho. ¿Cuál es el plan del gobierno con respecto a estos menores? ¿Qué servicios se le va a prestar? Dentro del frente nosotros tenemos un grupo, ¿verdad?, de psicólogos, trabajadores sociales y pediatras, y a nosotros nos preocupa mucho el trauma que causa el tú separar a un menor de su cuidador primario. En Puerto Rico se pasa una ley, la ley 57, que busca el que no se separen familias. Sin embargo, en este proceso no importa si se separan y no hay un plan orquestado, claro, que nos diga qué es lo que va a pasar con estos niños. Sabemos también por la literatura, por la experiencia, ¿verdad?, de vida, que los niños que quedan desprotegidos, pues son parte de trata humana, de abuso sexual, de maltrato, de crímenes. Así que como país, como sociedad, tenemos que estar pendientes de eso. Los gobiernos han estado por muchos años hablando y sacando eslogan de lo importante que son las niñeces. Sin embargo, cuando van a accionar sobre eso, las acciones son muy pocas o muy pobres o ninguna. Y en este caso nosotros queremos que el gobierno que tiene, ¿verdad?, la acción mayoritaria, pues que nos diga qué es lo que va a pasar con estos menores, que en efecto se le preguntó en aquel momento si había alguno, y ese mismo día la secretaria del Departamento de la Familia dijo que ninguno. Sin embargo, poco después de eso, o sea, se habían llevado al 3 de junio 650 personas. Y de esas 650 personas parece que ninguno tenía hijos. Y ustedes tienen, y yo pregunto, ¿ustedes tienen información de que en efecto hay niños y niñas que se han ido en deportados o en este proceso de traslado en las redadas de ICE, ¿verdad? Intervenciones de inmigración? Sí, pero en los rotativos del país comerciales han salido informaciones también, o sea, lo hay. Hay información de que hay niños solos, ¿verdad? Nosotros no lo vamos a nombrar ni dónde están, porque tampoco esto es
un llamado para ir a buscar los niños en ese aspecto, sino cuál es el plan del país con respecto a estos menores que necesitan cuidados y servicios, siguen siendo niños, ¿verdad? Y tienen derechos. Nosotros reclamamos sus derechos humanos en este aspecto, que deben estar protegidos. Más allá de cualquier política. Cuando usted habla de que ustedes escribieron, ¿a quién le escribieron? Bueno, nosotros le escribimos a la gobernadora, a Jennifer González Colón, a la Fortaleza, a Susan Roy, como secretaria del Departamento de la Familia, a la licenciada Astrid Piñeiro Vázquez, como procuradora de la Oficina de las Mujeres, y también al secretario del Departamento de Educación, el único que contestó que había recibido esa carta fue el secretario de Educación, a quien nosotros hoy le enviamos también una carta, porque con este comunicado de prensa salieron las cartas nuevamente a la gobernadora, a la secretaria de la Familia, a la oficina de la Procuraduría, ¿verdad? Volvieron a salir diciendo, ya llevamos más de un mes y no hay respuesta alguna. Porque una de las cosas que la ciudadanía tiene que entender es que nosotros tenemos que fiscalizar, que pedir cuentas, ¿verdad? Y este gobierno ha dicho que es un gobierno transparente, y si ciertamente es un gobierno transparente, tiene que dar información. Entonces, Eliezer Ramos, secretario de Educación, fue el único que contestó, y nosotros hoy le confirmamos, ¿verdad?, esa respuesta, y le estamos pidiendo formalmente una reunión para poder dialogar próximo, ¿verdad?, empiezan las clases, cuál sería el plan para trabajar con las niñeces migrantes, que se supone, siempre nos han dicho que en las escuelas no van a estar los procesos, ni en las iglesias, ni en ciertas áreas, que no ha sido cierto, porque la información que nosotros tenemos es que, por ejemplo, el papá llegaba a la escuela, pero lo estaban esperando en los predios. Y había intervención. ¿Y quién iba a buscar a ese niño cuando saliera de la escuela? Y estamos hablando de niños menores de 15 años, por ejemplo. Sí, claro. Okay. Claro. O sea, que no se pueden valer por sí mismos, ¿no? Porque un niño de 15 a 18 años, que sería la escuela superior, pues posiblemente, no necesariamente alguien lo iba a buscar. Pero bueno, yo para terminar le pregunto, doctora. Pero ¿y el sustento, aunque te sea un adolescente? El sustento de ese menor. Claro. Yo entiendo, o sea, es mucho más amplio que irlo a buscar a la escuela, etcétera. ¿Qué le contestó el secretario del departamento, Eliezer Ramos Párez? Bueno, no nos ha contestado la carta de hoy. Él nos contestó en aquel momento que había recibido la carta. O sea, por lo hizo acuse de recibo. No les dijo que estaba haciendo. No nos dijo que estaba haciendo. Ciertamente nosotros también estamos reclamando que hay unos derechos de privacidad, ¿verdad? Los expedientes de los niños en las escuelas están cubiertos por la ley FELPA y se supone que no se dé ningún tipo de información. La información de salud está también cubierta por la ley IPA. O sea, hay unas leyes que existen para cubrir las informaciones de las personas, que entendemos que no se les pueden estar facilitando a las agencias federales bajo supina ni nada de eso, a menos que haya, ¿verdad?, una orden judicial y algo que conste que debería darse de alguna persona en particular, porque el discurso de que todas las personas que no están reguladas en el área de migración son criminales o son delincuentes es falso, y tenemos que sacarlo del discurso completamente. Lo más importante en este momento es que ustedes quieren saber cuál es la política pública, cuál sería el segundo paso. Primero, si nadie les contesta, o van a reuniones con que ustedes están claras de que la política pública que se está utilizando en Puerto Rico es la política de Donald Trump. ¿Qué va a pasar después de eso? Claro, nosotros queremos entonces decir cuáles serían las alternativas para poder proteger a estos menores. ¿Qué está dispuesto el gobierno? Porque esto también tiene que ver con voluntades. ¿Qué está dispuesto el gobierno a hacer? ¿Qué se puede hacer para poderlos proteger? Y obviamente aquí hay un proceso, en el caso mío que soy psicóloga, un proceso de trauma que entiendo que también tenemos responsabilidad de trabajar.
Claro. y de evitar una, ¿verdad? Insertarse A en el problema, que es un problema que no es solamente de Puerto Rico. Sabemos que esto viene de las políticas de Donald Trump, pero ustedes están funcionando como un organismo que reúne organizaciones que atiende a este tipo de población y están levantando la voz de alerta. Mira, Carmen Enid, es que en este país siempre se está apagando fuegos. Nosotros queremos un proceso de prevención, de planificación, y que se asuman unas posturas y se den unos procesos, ¿verdad? Para evitar situaciones, ¿verdad?, fatalísticas como la que hemos tenido en estos días, que se dan por lo mismo, porque no tenemos ningún proceso ni métodos de prevención. ¿Alguna organización de las que, por ejemplo, en Puerto Rico, la ACLU y Amnistía Internacional, también trabajan ustedes alrededor de estas organizaciones que trabajan con ya el proceso legal de estos inmigrantes y las deportaciones? Todas estas organizaciones estamos trabajando en conjunto, claro, lo que tiene que ver con las políticas de Trump, ¿verdad? Cada cual en su área, pero ciertamente sí. Porque esto es un trabajo complejo de muchas variables. Exacto. No es algo simplemente que vayamos a trabajar solamente con los niños y que los demás no se atienda, ¿verdad? Es un trabajo complejo. Así que sí, hay varias organizaciones, ¿verdad?, trabajando con esto, dándonos apoyo unas a las otras para poder entonces encaminarnos a tener un programa que pueda atender esta situación en este momento, que realmente no era un problema para Puerto Rico. Lo que pasa es que las ordenanzas de Trump lo hacen un problema, porque en Puerto Rico siempre han habido migrantes. Siempre. Bueno, lo hace un problema, doctora, si hay un gobierno que se replega a esas políticas. Si hubiera un gobierno que las cuestiona, pues estuviéramos en los tribunales, y tribunales hay demás para llevar este asunto. Agradecida de su participación, y vamos a estar pendientes. Siempre me pueden enviar los comunicados de prensa, pero sobre todo si va a haber alguna gestión, y quiero saber en qué quedan las reuniones, si hay reuniones y si les contestan las cartas. Súper importante. Bueno, nosotros somos un frente que si pedimos algo le vamos a dar seguimiento y vamos a dar conocimiento si nos lo dieron o no nos lo dieron. Perfecto. Porque es parte de esa transparencia, ¿verdad?, que todo el mundo debería tener el derecho de tener el conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A su orden, gracias. Bueno, yo creo que lo más importante, hay alguien que se estaba preguntando, no sé si es con relación a este tema, ¿de qué sirve? Mire, yo estaba escuchando, y una pena que no lo pude traer porque yo creo que precisamente habla de lo que estoy conversando con la doctora Pérez Fernández. En España, hoy, que están a un año, un año sí, porque son en el 26 las elecciones, de escoger, si sigue la cosa como va, a mucha gente de la derecha, cuidado si no ganan la presidencia en las próximas elecciones. Vox, que es ese tercer partido segundo partido de derecha después del PP, está bien posicionado en las encuestas. Tiene una representante en la Cámara de Diputados que ha dicho con la boca de comer que lo que tiene que pasar en España es sacar a los por lo menos 8 millones de inmigrantes que hay en España, porque ya las calles españolas dejaron de ser de los españoles. Y uno de ustedes, no sé si fue Edgar, dijo que lo que viene por ahí es limpieza étnica. De eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que quiere hacer Donald Trump en Estados Unidos. Y si en Puerto Rico, que somos más pequeños, quieren sacar a todos los dominicanos, sobre todo que son en la mayoría que residen y viven en este país y han hecho de este país su patria, por el mismo principio de que es que, bendito, en el caso de Puerto Rico no es porque los puertorriqueños querramos, es porque hay unos líderes políticos del Partido Nuevo Progresista que se apegan a las políticas de Trump, Tomás Rivera Chatz, Carlos Johnny Méndez y Jennifer González Colón, que lo dicen sin ningún problema. Así que en Dominicana también deportan, pero esos son los mismos que van a los restaurantes de los dominicanos en Santurce a pedirle el voto cada 4 años.
Y le prometen, porque ellos quieren ser Estado, según ellos. De eso es lo que estamos hablando. Por eso es tan importante que hayan organizaciones, en este caso, la Organización de la Mujer Trabajadora, entiendo que OPM es otra, no, perdón, OPM es la coordinadora. Diferentes organizaciones que dijeron, nosotros vamos a estar ahí y vamos a pedirle al Estado que nos diga cuál es la política pública para proteger a esos niños y esas niñas. Porque en efecto estamos hablando de derechos humanos. Por eso es importante alzar la voz. Si los españoles no alzan la voz ahora, si los puertorriqueños no alzan la voz ahora, si los alemanes en su momento no hubieran alzado la voz y los judíos no hubieran alzado la voz, hubieran sido muchos más las víctimas del genocidio alemán, judío por alemanes. Definitivamente, por eso es tan importante que haya gente que se atreve, que se mueve. Y no va a poder ser hoy. No sé cuándo lo voy a poder hacer. Yo espero poder hacerlo mañana. Pero yo les quiero traer una, para mí, excelente deconstrucción que hizo un profesor universitario a quien conozco y a quien respeto. De una carta que envió la presidenta de la Universidad de Puerto Rico sobre las políticas de Trump y lo que van a suponer para la Universidad de Puerto Rico. Esa presidenta, Sayira Jordán Conde, que sabemos que está ahí porque es amiga de Jennifer González Colón, porque es una buena PNP que se fue de Victoria Ciudadana hablando pestes de Victoria Ciudadana y reingresó de donde vino al Partido Nuevo Progresista. Y lo voy a traer precisamente porque me parece que el punto más importante de esa carta o de ese análisis de esa carta es cuando habla de que estos no son momentos históricos para quedarse callados. Por eso es que yo tengo el problema de analizar, me puedo equivocar, pero quiero traer los contextos y sobre todo no dejar de decir lo que es importante en el momento histórico en que está viviendo Puerto Rico. Porque es que se nos va la vida si seguimos en la zona cómoda, sin decir nada, sin aportar, desde donde estemos. No importa dónde estemos. Lo que está ocurriendo en el país y lo que nos va a tocar a todos si esto sigue como va. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden que mañana no estoy, pero en algún momento haré un live cuando esté más o menos centrada allí en Nueva York, que nos vamos hasta el domingo. Rodrigo Otero ya está por allá. Ya su almuerzo deportivo, ha hecho hasta brunch deportivo, lo ha hecho desde Nueva York. Vamos a hacer cobertura de diferentes áreas de esa pelea de Amanda Serrano. Yo no voy a dejar de hacer los análisis cuando pueda, no serán necesariamente con imágenes, porque ustedes saben que vamos a estar de vez en cuando en la calle y de vez en cuando en el hotel. Pero importante, no dejen de seguirnos y no dejen de ver lo que tenemos para ustedes de esa cobertura especial, pero también de lo que está pasando aquí. Ya veo que la juez Silvia Carreño, yo se los dije que estaba molesta, emitió una orden diciendo tienen que venir al tribunal a declararse culpables. Eso se va a poner bien interesante. Esa vista hay que estar aunque sea por Zoom. Nos fuimos. Gracias. Sigan compartiendo todos nuestros contenidos. No se olviden que pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito siempre que estemos no estemos en vivo. Lo pueden hacer en ATH Móvil, PayPal y tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com y bonitasradio.net. Siempre en Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Nos fuimos. Gracias por el apoyo siempre. Compartan nuestros contenidos y nos vemos mañana en algún momento. Que descansen y buen provecho. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento.
Esta es la verdad.